¿Qué, perdón, profe? ¿Qué es estesiología? Estesiología. Venga, Alejandro, marica, no sé por qué ahí. Alejandro. De los sentidos. Estudio de los sentidos. Para la próxima que maneje nos matamos. ¿Qué? Para la próxima que Con maneje el nos olfato. matamos. Y si recordemos, ¿se realiza en dónde? Ya les dije ahorita. ¿Dónde? Les dije cuando explicamos respiratorio. El olfato, ¿dónde se realiza? Parte específica. En el órgano gómero nasal, es donde se distribuye el nervio olfatorio y simplemente están las células receptoras de los olores. El gusto. El gusto se realiza, ya vimos, ahorita las papilas gustativas. ¿Qué nervios van allí? ¿Se acuerdan qué nervios son sensitivos que llegan a la lengua? ¿Pero de quién? Cinco. ¿Los cuales llegan sensitivos ahí a la lengua? Está aquí. La rama lingual del mandibular y la rama lingual del glosofaríngeo. Pero recordemos que el gusto está íntimamente relacionado con el olfato. Si no hay olfato, no se perciben los sabores. Creo que a todos les habrán pasado eso, que cuando hay gripa, uno no siente los sabores porque no hay olfato. Esas papilas captan 4 sabores. ¿Cuáles son los 4 sabores que se captan? Ácido, dulce, salado y Amargo. amargo. Esos son esos que son sensibles. Vamos con el oído. El oído, tenemos que está dividido en 3 partes, que son oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo, ¿cómo está conformado? Recordemos que el oído externo está conformado por el pabellón auricular, la oreja, y el conducto auditivo externo. Entonces, en la oreja va a estar formada, constituida por 2 cartílagos, que es el cartílago auricular, que es el que va a formar la oreja como tal, y hay uno aquí, una base, que es el cartílago escutular. Escutular, sí. Tenemos la oreja parada, aquí vendría la otra oreja como para que se orienten, medial y lateral. Este borde tiene un nombre y este borde tiene otro nombre. ¿Cómo se llaman esos bordes de las orejas? No. El borde medial, este se denomina el trago. ¿Cómo se les olvida? Ya se asesina. Y este, el otro, el antitrago. Y aquí esta escotadura que se forma aquí abajo, la escotadura intertrágica. Aquí. Intertrágica. ¿Cuál es la función de la oreja? Captar los sonidos. Ella se dirige hacia donde vienen las ondas y va a captar los sonidos. Esos sonidos son conducidos por un conducto, que es el conducto auditivo externo, que llega hasta el oído medio. Este conducto en los caninos tiene esta forma así de L, y debido a eso son muy propensos a sufrir otitis. Cuando nadan los perros, siempre hay que colocar algodones tapando eso, porque entra el agua y después para que salga de aquí para allá es muy difícil. Ponerlos de cabeza. Por esa disposición así en forma de L. Ese es el oído externo. El oído medio, ¿cómo está conformado el oído medio? Pestañas. ¿Cómo está conformado el oído medio? Párpado. Hay un espacio Ojo. que se llama la cavidad timpánica. En esa cavidad timpánica encontramos los huesos del oído medio, que son
son cuáles? Yunque. Van más o menos así. Entonces, la división entre el oído externo y el oído medio es el tímpano, membrana timpánica que va aquí, en toda la entrada de la cavidad timpánica. De aquí sale el martillo, que es más o menos esta forma donde el mango se fija al tímpano, articula con el yunque, sigue el lenticular, que es el huesito más pequeño de todo el cuerpo, y por último está el estribo, que termina aquí en esto que se llama la ventana redonda. ¿Sí? Eso va a tener unos musculitos aquí que son el estapedio y el tensor del tímpano. ¿Qué función tienen esos huesecillos? Cuando entran las ondas sonoras, ellas mueven el tímpano. Entonces esa vibración del tímpano la transmiten al oído interno. La función de estos musculitos es evitar que eso quede vibrando así, sino vibre y vuelva a su sitio y lo mantiene ahí. Otra estructura que encontramos aquí en el oído medio es el conducto auditivo interno. ¿Dónde comunica ese conducto? Ya lo vimos. Aquí. A la faringe, sí señor, conducto auditivo interno o trompas de Eustaquio. ¿Y cuál es la función de ese conducto? Cuando se van de paseo a tierra caliente, llevámonos rápido, ¿qué es lo que siente uno? ¿Qué dice? Que se taparon los oídos. ¿Y qué hacen para tapar los oídos? Mover la boca, ¿no es cierto? Cualquier cosa de chicle, bostezar, lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estamos a una presión atmosférica en Bogotá. Esa presión atmosférica entra por aquí y está entrando por la boca. Cuando bajamos, si tenemos la boca cerrada o esta membranita aquí está tapada, la presión atmosférica cambia. ¿No es cierto? Ya el piso más bajo es diferente. Ese ya va a cambiar por aquí. Y si está cerrado por aquí, entonces va a ser diferente a la presión atmosférica que tiene por este lado del tímpano. Y esa es la sensación que nos da de tener tapados los oídos. Por eso empezamos a mover la boca para que la presión atmosférica entre por la boca y entre por aquí, iguale las dos presiones atmosféricas, externa e interna. Esa es la función de este conducto. ¿Y lo que cuando no se mete al agua se hace muy profundo? Porque pues, la presión del agua entra por aquí y le puede llegar a la. ¿Qué diferencia tiene aquí el equino? La bolsa gutural. Recordemos que el equino tiene aquí una dilatación de este conducto antes de salir a la faringe, que es la bolsa gutural. ¿Cuál es la función de esa bolsa gutural? Sí, llenar el aire fue cuando como el caballo respira tan fuerte, entonces que no se dañen esos Que la presión de la respiración del equino no entre por aquí y llegue a reventar el tímpano. Entonces ella se dilata, se contrae de acuerdo a la cantidad de aire y evita que llegue allí. Ese es el oído medio. ¿Y el oído interno? El oído interno, ¿cómo está conformado? El oído interno tiene dos partes. Uno es el vestíbulo y la otra es la cóclea o caracol. El vestíbulo va a estar más o menos en esta zona. ¿Dónde está ubicado todo esto? ¿En qué hueso? Pero eso, ¿qué hueso es? ¿Qué hueso es este? Las bullas timpánicas. ¿En qué hueso quedan? El temporal, sí señora, la porción petrosa del temporal. Entonces recordemos que todo esto está dentro del temporal. Bueno, entonces el vestíbulo va a ser el encargado de el equilibrio y la propiocepción. ¿Qué es propiocepción?
usted hace las cosas sin ya automática, ¿no? Ahí me ayudas a levantar eso. Propiocepción es lo que nos hace saber que yo estoy cuadrado, que yo estoy sentado, que yo estoy quieto, que me estoy moviendo. Eso es la propiocepción. También. Entonces, ¿qué encontramos en el vestíbulo? Vamos a encontrar unos canales semicirculares. Los canales van más o menos. Y viene aquí otro y aquí más o menos va otro. Más o menos así. Son 3 canales semicirculares. Tienen esta forma. Va uno aquí, va otro aquí y va otro atrás. Va uno lateral, uno medial y uno caudal. Todo esto oído interno va a estar lleno de un líquido que es la endolinfa. Y estos canales tienen unas células receptoras de presión. Entonces ellos me van a indicar en qué posición me encuentro. Si yo estoy parado recto, pues la presión va a ser igual hacia la parte de abajo en todo. ¿Escuchaste este? Si yo me acuesto hacia un lado, la presión va a aumentar en el canal de aquí. Entonces eso me indica que yo estoy acostado hacia ese lado, o que si me acuesto boca arriba o boca abajo, o si estoy para la cabeza, lo que sea. Entonces eso es lo que van a captar los canales semicirculares. Aquí. Y hay 2 pequeñas cavidades aparte en el vestíbulo, que se denominan el utrículo y el sáculo. Son 2 pequeñas cavidades que también están llenas de linfa, de endolinfa, y tienen unas piedritas en su interior que se denominan los otolitos, o sea, piedras del oído. ¿Qué nos indican esos 2 compartimientos, el utrículo y el sáculo? Nos van a hacer percibir el movimiento. Si yo tengo un vaso con unas piedritas y muevo el vaso, o sea, lleno de agua y muevo el vaso, ¿qué pasa con las piedritas? Hagan la prueba y verán, si muevo el vaso, las piedritas tratan de quedarse quietas y van a chocar contra la pared de atrás, ¿no es cierto? Si yo muevo para allá, ellas tratan de quedarse quietas. Lo mismo sucede aquí. Si yo empiezo a caminar, ellas van a golpear la parte de atrás de su utrículo y sáculo, y es lo que me indica que yo voy caminando hacia adelante, o que yo giré hacia un lado, porque golpean las paredes del otro lado. Entonces, eso es lo que hace el utrículo y el sáculo. Me hace percibir el movimiento. ¿Qué sucede cuando nos ponemos a dar vueltas y de pronto paramos? ¿Qué sentimos? O sea, yo paro y ¿qué hago? ¿Sigo con la sensación de estar dando vueltas? Entonces, ¿qué sucede cuando ponemos ese vaso, lo ponemos a dar vueltas y paramos? El líquido sigue girando, las piedras siguen girando. Entonces, eso es lo que sucede allí. Que esa endolinfa sigue girando, las piedritas siguen girando, por eso seguimos con la sensación de estar dando vueltas todavía. Eso es el utrículo y el sáculo, eso está en el vestíbulo. La otra parte es el caracol o la concha. Ella también está llena de líquido que se llama endolinfa, ya habíamos dicho. Y tiene una membrana, ella parte como es de aquí, que se denomina el aparato de Corti. Va aquí así, revistiendo esto hasta adentro. Ese aparato de Corti lo que hace es percibir la presión que hace el estribo aquí. Pero para que no aumente toda la presión, existe otra ventanita aquí que es la ventana oval. Entonces, si yo despicho aquí, ella sale un poquito, afloja un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Si se mueve esto aquí, llega cierta presión hasta por aquí, y eso es lo que me hace percibir los sonidos. El aparato de Corti es el encargado de percibir los sonidos. Pues de esa forma funciona, con la vibración de esos huesecillos, llegan allá y nos mandan los impulsos al cerebro. Una pregunta, digamos, cuando una persona está, digamos, en estado de que se atrofia, que empieza como a... El alcohol va a causar aquí la inervación. El nervio vestibulococlear, ¿se acuerdan del nervio vestibulococlear? Que llega aquí al vestíbulo y a la cóclea. Pues la rama vestibular se atrofia, no percibe bien esos movimientos, como son tan sensibles, por eso es que empieza a mover la caña. ¿Por qué los animales escuchan más que nosotros? Sonidos más bajitos, simplemente porque esta membranita está más cerquita al estribo. En las frecuencias más bajitas, una frecuencia que llegue por ejemplo hasta por aquí, nosotros no la percibimos, mientras que ellos sí, esa membrana está ahí, la perciben. Por
por eso que ellos pueden percibir sonidos más de menor frecuencia. Y eso es el oído. ¿Preguntas sobre el oído?